Vamos a empezar por pegar una miradita a cómo ha sido el desarrollo tecnológico de los materiales poliméricos. Estos materiales han estado en la vida del hombre desde prácticamente los comienzos de su historia. Fíjense que los materiales tradicionales, que eran materiales naturales, son materiales poliméricos, como por ejemplo la seda, el algodón, las plumas. Estos materiales naturales han sido utilizados porque eran muy atractivos, sin embargo su utilización involucraba una intensa mano de obra. Alrededor de los años 50 aparecen los materiales sintéticos, como primero las poliamidas, luego los poliésteres y después materiales poliméricos de mayor prestación hasta prestación ingenieril, como los nylons o poliamidas y las aramidas, fibras de aramida. En esa etapa del desarrollo, el petróleo tenía un precio accesible. Estos materiales presentan una fácil manufactura, baja mano de obra en su producción y excelente funcionalidad. En los años 2000 aparece un cambio de paradigma. Este cambio de paradigma comienza a plantearse como la utilización o el desarrollo de materiales ambientalmente responsables. Y aparecen palabras y conceptos como biodegradable, fuente renovable, eficiencia energética, funcionalidad, sustentabilidad. Aparece entonces la oportunidad de poder evaluar los materiales teniendo en cuenta todo su ciclo de vida, desde el origen hasta el fin de vida útil, o sea, el escenario final en el cual el material va a ser descartado. Entonces es importante entender de dónde vienen y a dónde van los plásticos. Los materiales obtenidos a partir de fuentes renovables o biobasados, los materiales se pueden dividir entonces en dos fuentes de origen respecto del origen, fuentes renovables o biobasados y los materiales obtenidos a partir de fuentes no renovables o materiales técnicos. Los materiales obtenidos a partir de fuentes no renovables es lo que conocemos normalmente, obtenidos a partir del gas o el petróleo con la infraestructura que corresponde a una petroquímica. En este caso, en esta transparencia, vemos cómo a partir de estos materiales se pueden obtener los monómeros, como el etileno, propileno, butadieno, para obtener los polímeros que nosotros todos conocemos y utilizamos. En el caso de... Ay, perdón, ya ahí se empecé a hacer lío. En el caso de los materiales obtenidos a partir de fuentes renovables o biobasados, el origen o la fuente es la biomasa. A partir de esta biomasa se pueden obtener por distintas metodologías, por ejemplo, síntesis microbiana de monómeros más polimerización química, como es el caso del ácido láctico para obtener poliláctico o el 1,4-butadiol y ácido succínico para obtener el polibutilensuccinato, por ejemplo. Otra forma es la síntesis microbiana de polímeros para producir bioplásticos, como por ejemplo el caso de los polihidroxialcanoatos y sus polímeros, y la síntesis química para producir bioplásticos. Es el caso de la obtención de los bioetileno, biopropileno, bioetilenglicol para obtener los materiales que conocemos normalmente, biopet, biopolipropileno y biopolietileno. Terminando el círculo, vamos a ver cuáles son las características que hacen que uno pueda plantear distintos escenarios de fin de vida útil para los distintos materiales. Y a mí me gusta utilizar este gráfico que propone el profesor Hendricks del Fraunhofer Institute de Alemania, que es colocar sobre el eje de las, en coordenadas cartesianas, sobre el eje de las Y el origen y sobre el eje de las X el fin de vida útil. Lo que vemos acá es que en función del origen, el primero y segundo cuadrante corresponden a los materiales renovables y sin embargo están en distintos cuadrantes, quiere decir que el fin de vida útil de estos materiales va a ser diferente. En el tercer y cuarto cuadrante tenemos los polímeros técnicos, o sea, de origen no renovables, y a su vez estos también se diferencian por el fin de vida útil. Estos materiales del segundo y tercer cuadrantes son los que denominamos materiales degradables. Los materiales del primero y cuarto cuadrante son los materiales biodegradables. Los degradables no son biodegradables. Y veamos por qué.
¿Qué es la degradación de un plástico o qué es un plástico degradable? Es el material plástico que sufre un cambio significativo en su estructura química bajo condiciones ambientales específicas, resultando en la pérdida de sus propiedades para la cual fue diseñado y que es medida por métodos estándares apropiados para plásticos y sus aplicaciones en un periodo de tiempo que determine su clasificación. ¿Qué es lo que hace que los materiales se degradan? Distintos factores o agentes externos que van a dar un distinto tipo de degradación en función de la estructura química del material polimérico. Entonces, por ejemplo, agentes externos como la luz solar, el calor, los agentes atmosféricos como el oxígeno, la humedad o la combinación de varios de ellos llevan a distintos tipos de degradación de los materiales. ¿Qué es la biodegradación? Es un caso particular donde un agente externo, como los hongos o los microorganismos, producen la degradación de un material que es susceptible a estos agentes externos. Así como hay polímeros que son susceptibles a la luz, al calor, a la temperatura o a la luz solar, a la radiación solar, estos materiales tienen que ser susceptibles a la acción de los organismos como los hongos y microorganismos. Entonces, en el escenario de fin de vida útil, cuando hablamos de biodegradabilidad, vamos a tener un residuo de un material plástico con grupos susceptibles que pueden ser hidrolizados, que deben dar fragmentos de polímeros que van a ser asimilados por los microorganismos, produciendo dióxido de carbono, agua y una biomasa. Los residuos no asimilables no constituyen materiales biodegradables porque solo producen degradación, como vimos, pérdida de propiedades, fragmentación y no biodegradación. Entonces, la biodegradación existe solo si todos los fragmentos de los residuos son consumidos por organismos, por microorganismos. ¿Cuál es la otra característica que es interesante de los materiales renovables? Tiene que ver con el impacto o la reducción en la huella de carbono, tanto en los procesos como en las materias primas empleadas. La propuesta que a mí me parece interesante como ejemplificadora es la del profesor Narayan de la University of Michigan School of Packaging, donde plantea la absorción de dióxido de carbono en el lapso de un año de una etapa agrícola para producir biomasa y cultivos agrícolas. Esta biomasa es utilizada para producir petróleo, gas natural y carbón al cabo es una bioasimilación a través de 10 a la sexta años. La industria química produce entonces polímeros, materias primas, combustible, etc. En el caso de que la utilización de la biomasa a través de la industria bioquímica o biotecnológica para producir materias primas, también químicas y combustibles. Ambas vías van a emitir dióxido de carbono a la atmósfera en un lapso de 1 a 10 años. Por lo tanto, lo que tenemos en el caso de los materiales obtenidos a partir de fuentes fósiles es un desbalance en la absorción y emisión de dióxido de carbono. Se libera más dióxido de carbono que el que es absorbido por la biomasa para ser transformada en materiales. Por lo tanto, es un problema cinético. En el caso de la biomasa aprovechada para la fabricación de polímeros y materias primas a través de la industria bioquímica, la velocidad a la que se fija el dióxido de carbono es comparable con la gestión del carbono, por lo tanto es sustentable. Entonces, esta es una de las ventajas de la utilización de materias primas de origen renovable frente a los materiales de origen no renovables o técnicos. Entonces, esa es la diferencia importante, digamos, en la utilización de materiales renovables respecto de no renovables. La tecnología actual está en condiciones, así como vimos que ya hay en el mercado biopolietileno, hay biopet en un 30% renovable y ya está el desarrollo para el 100% de renovable, los polímeros técnicos como la
policaprolactona, el polibutyrilsulfirato, también están siendo fabricados a partir de biomonómeros y por procesos de polimerización posterior para producir bioplásticos, o sea, plásticos de materias primas renovables. Por lo tanto, el tercer y cuarto cuadrante tiende a disminuir y a desaparecer, digamos, para obtener los materiales. En el caso de grupos susceptibles, biodegradables, y en el caso de materiales que no son capaces de ser atacados por microorganismos, son los materiales que son degradables. Entonces, en un ciclo de un material renovable vamos a tener que a través de procesos de fotosíntesis obtenemos cultivos agrícolas que por extracción van a dar materias primas renovables, que por procesos de fermentación biotecnológicos y luego polimerización, resinas poliméricas, por procesos de transformación el producto final. El producto final puede sufrir como escenario de fin de vida útil el reciclado para volver a procesos de transformación a resinas poliméricas, a aprovechamiento energético o a través de la gestión de la materia orgánica a plantas de compostaje para dar por procesos de biodegradación, biomasa, dióxido de carbono y agua e iniciar el ciclo nuevamente. Como habíamos visto con Daniela, los materiales biobasados de fuentes renovables pueden ser obtenidos a partir de agropolímeros, a partir de fuentes agrícolas como los polisacáridos, almidones, almidón de trigo, papa, maíz, lignocelulosa, madera, fibras, proteínas y lípidos obtenidos a partir de plantas como la ceína de maíz, soja, gluten de trigo, proteínas de animales como la caseína, el suero láctico, colágeno, gelatina. Los polímeros que se obtienen a partir de microorganismos, como los polihidroxoalcanatos, y los polímeros obtenidos a partir de biotecnología por la síntesis convencional de biomonómeros, como el polilácticos, y la síntesis de biopremonómeros, mejor dicho, la obtención de biopremonómeros a partir de biomasa para obtener bioetanol y, por ejemplo, luego biopolietileno o biopolipropileno. ¿Cuál es el aporte del INTI en este tema? Vamos a ver algunos ejemplos. Nuestra participación o nuestro crecimiento en el tema de bioplásticos ha ocurrido a lo largo del tiempo gracias a nuestra participación en proyectos financiados por la Unión Europea principalmente y proyectos financiados por la Agencia y el Ministerio de Ciencia y Técnica de la Argentina. Les voy a plantear los proyectos de participación financiados por la Unión Europea, principalmente. Nosotros comenzamos en el 98 y tuvimos el primer proyecto en cooperación franco-argentina, un proyecto ECOS, y ahí trabajamos con materiales compuestos basados en modificación y procesamiento reactivo de polímeros sintéticos y naturales. Desde 2001 al 2015 participamos en un proyecto INCO que se denominaba Cotton Biomat, donde trabajamos en procesamiento de proteínas de semillas de algodón para obtener materiales biodegradables para aplicaciones en agricultura como una alternativa para polímeros sintéticos en América Latina. Del 2006 al 2010 participamos del sexto programa marco de la Unión Europea, el proyecto Nobel Q, cuyo trabajo principal era en métodos novedosos de procesamiento y distribución de alimentos de alta calidad, y había una extensión que era el NanoCom, donde participamos nosotros, Argentina, como terceros países, coordinando, principalmente éramos del INTI, y África. Sudáfrica. Ahí lo que trabajamos es en el desarrollo de nuevos materiales a partir de fuentes renovables y modificadas con nanorefuerzos, y cuál era el impacto de esas, principalmente de alta presión, sobre el material, o sea, cuando el alimento era sometido a tratamiento de ultra alta presión, cuál era el impacto sobre el material del packaging. Del 2010 al 2016, que recién acabamos de terminar este proyecto, participamos del séptimo programa marco de la Unión Europea, y el proyecto acá era la obtención de polihidroxialcanoato a partir de las aguas residuales de la industria del jugo,
y a partir de ahí obtener PHB, modificarlo, procesarlo, obtener materiales compuestos por inclusión de celulosa, reforzadas con celulosa, y obtener un material que contenía microcápsulas activas para disminuir la cantidad de aditivo que se coloca normalmente en el jugo, a través de un material activo, fabricar una botella, y la botella para envasar el jugo luego va a compostaje, y la biomasa que se obtenía del compostaje servía para fertilización de la industria del jugo, y así cerrábamos el ciclo. Les voy a presentar ahora, como resultado de estos proyectos, nuestro trabajo en formulación y procesamiento entonces de proteínas de origen agroindustrial. En la presente slide lo que vemos es una película obtenida a partir de la torta que queda luego de la extracción del aceite de algodón. El aceite de algodón es un aceite industrial que se exporta totalmente de la Argentina y no puede ser utilizada como alimento para ganado porque porque tiene un compuesto gosipol, que es el que le da el color marrón, que no es apto para... es solo apto para rumiantes. Entonces, a partir de la extracción de la proteína y la formulación, y a través del diseño de un equipamiento que tenemos en Inti Plástico, obtuvimos una película de 40 centímetros de ancho, por el diseño del equipo que hicimos, por cast. En el otro proyecto trabajamos con proteínas de gluten de trigo, utilizando el mismo equipo, obtuvimos películas por CAS, y en este caso reforzadas con arcillas naturales y orgánicamente modificadas, y logramos mejorar las propiedades mecánicas y la barrera al vapor de agua, que es donde más son susceptibles, en alrededor de un 50%. También obtuvimos películas de proteínas de soja. Acá ven la longitud, fabricamos una de 4 metros, obtuvimos materiales a partir de la aceína de la aceína de maíz por inyección. También trabajamos con gluten de trigo y su formulación, pero empleando equipos que normalmente se utilizan en la industria plástica. Entonces, a través de procesos en cámara de mezclado, un proceso discontinuo, como a través de la extrusión, obtuvimos materiales que pueden ser termoformados y procesados a partir de una formulación de gluten de trigo. Estamos terminando de trabajar en este momento en una etiqueta comestible para mejorar la trazabilidad de quesos argentinos. Esta etiqueta está fabricada con caseína, que es la proteína de suero de leche, que se obtiene luego de la fabricación de quesos, y la etiqueta la obtuvimos por proceso discontinuo, o sea, cámara de mezclado y termocompresión, y es imprimible. La impresión se mantiene en el tiempo, la etiqueta está muy bien integrada al queso, y fíjense que no pierde legibilidad durante el proceso, que ese es el objetivo de la etiqueta. En este momento estamos trabajando para obtener este material por proceso continuo, y hasta ahora hemos sido exitosos en poder formularlo con extrusora doble tornillo, pero todavía nos falta trabajar un poco en el procesamiento para obtener la película por extrusión plana. Lo que sí pudimos es, una vez obtenidos los peles por extrusión en extrusora doble tornillo, por termocompresión, obtener un material, por ejemplo, como una bandeja. También estamos trabajando con distintos tipos de dispositivos biobasados y biodegradables a partir de soja, gluten de trigo y un polímero a base de almidón, que tienen incorporadas unas sustancias cuya liberación promueve el control de plagas. Estamos trabajando con algunos materiales que son larvicidas en una ovitrampa, que por ahora la hemos trabajado con un
un solo material biodegradable y con un material de origen no renovable, no biodegradable, y estos dispositivos son empleados para la confusión, digamos, de los insectos y después poder atraparlos dentro de unas trampas que serán diseñadas a posteriori. También estamos trabajando junto con el Intiplásticos y Inticaucho en un adhesivo a base de un concentrado proteico de soja. El objetivo es reemplazar las resinas de urea formaldehído que se utilizan en aplicaciones, en fabricaciones para tableros. Ustedes saben que el formaldehído ha sido declarado como agente cancerígeno, entonces reemplazaríamos un material de origen no renovable y a su vez un compuesto orgánico que está catalogado como cancerígeno. En el tema, utilizando los materiales que se obtienen a partir de la síntesis microbiana de los monómeros, como el láctico, para producir bioplásticos como el poliláctico, y en el caso de los polímeros obtenidos a partir de microorganismos, o como los polihidroxioalcanoato, estamos trabajando en tratar de evitar o mejorar los problemas que presentan estos materiales, que son la procesabilidad, tienen una ventaja estrecha de trabajo y son materiales rígidos y frágiles, o sea, las propiedades en servicio. Para ello, el proceso que se emplea es el proceso de compounding, que es el preparar formulaciones de plásticos, mezclas de polímeros, incluyendo aditivos, tales como antioxidantes, estabilizantes, algunas moléculas activas que cumplan una función a posteriori, por ejemplo, un antimicrobiano o un antioxidante. El compounding es el proceso por lo cual se logra estas formulaciones y se emplean las maquinarias que todo transformador plástico conoce y tiene a disposición en esas 3.000 empresas o muchas de esas 3.000 empresas plásticas que tenemos en Argentina. Nosotros hemos trabajado con esta estrategia de mezclas de polímeros, en el caso de PHB y polihidroxioalcanatos y policaprolactona, con mezclas de estos polímeros en distintas proporciones, utilizando también refuerzos como arcillas o fibras de celulosa para producir materiales compuestos. De esta manera, uno puede sintonizar las propiedades del material para obtener el comportamiento, por ejemplo, físico-mecánico que necesite. En este caso vemos cómo la inclusión de la policaprolactona modifica el comportamiento frágil del polihidroxioalcanato a un comportamiento un poco más dúctil en función de la relación del contenido de policaprolactona en la matriz de PHB. A su vez, la incorporación de arcillas orgánicamente modificadas, por ejemplo, en el caso del polihidroxiobutirato, que tiene una ventana de procesamiento muy angosta, es muy difícil de procesar y tiene una estabilidad de fundido muy baja, o sea, tiene una bajísima viscosidad en fundido, entonces es muy difícil de procesar, sumado a la fragilidad que presenta. Entonces, la incorporación, por ejemplo, de arcillas orgánicamente modificadas, que mejoran algunas propiedades, como las propiedades barreras que generan todos los polímeros, en el caso del PHB, mejora la ventana de procesamiento porque aumenta la temperatura de degradación. Entonces, al tener mayor temperatura de descomposición, hay una cierta disminución del peso de la temperatura de fusión, la ventana de procesamiento aumenta, por lo tanto, es más fácil de procesar, o es hasta diría procesable. Entonces, con esta estrategia fabricamos compuestos, también utilizando extrusor a doble tornillo, y hemos obtenido películas por extrusión plana. También obtuvimos algunas películas por soplado. El proceso es un poquito más complicado, como ven, la burbuja no es de lo más bonita que obtuvimos, pero logramos finalmente estabilizar un poco y obtener unas películas por extrusión soplado. En el caso del poliláctico, estamos trabajando en la fabricación de láminas por extrusión plana de mezclas de PLA-PHB y PLA polibutirer, ay, se me escapó el nombre. Alguien que me ayude, polibutirer adipato.
y los nanocompuestos. Obtuvimos películas planas y lo que estamos trabajando también es en la obtención de materiales que puedan ser utilizados en impresión 3D. Entonces los moldes que ustedes ven ahí los obtuvimos a partir de PLA, para después termoformar las bandejas que ven ustedes ahí abajo con estas mezclas de PLA, PHB y PLA, PBAT con y sin inclusión de arcillas orgánicamente modificadas. También estamos trabajando junto con la doctora Celina Bernal y el doctor Ezequiel Pérez, en realidad es su trabajo de investigación como investigador del CONICET en el desarrollo de materiales compuestos basados en PLA principalmente y mezclas con poliglicólico reforzadas con fosfato de calcio para fabricar implantes para ser utilizados como ayuda, digamos, en los procesos de soldadura de los huesos. Entonces, está trabajando y haciendo simulación por elementos finitos para tornillos e implantes también para maxilofaciales. En el caso de los polímeros de polisacáridos, o sea, de agropolímeros de fuentes agrícolas, los polisacáridos, estamos trabajando en el caso de material lignocelulósico. A partir de cáscaras de arroz, de avena y de maní, a través de un tratamiento químico enzimático previo, logramos obtener una celulosa purificada. Esta celulosa purificada, a través de un proceso mecánico de alta energía, nos permite obtener la celulosa microfibrilada. En este caso, como ven, la celulosa microfibrilada es un conjunto, como un mat de celulosa, donde el tamaño nano está dado en el diámetro y la longitud de estas fibras obtenidas luego de este proceso mecánico es del orden de los micrones. En este caso es una micrografías obtenidas de celulosa microfibrilada, obtenida a partir de la cáscara de arroz, de la cáscara de avena y de la cáscara de maní. Estamos entonces utilizando entonces estas fuentes lignocelulósicas que uno puede incluir acerrín de madera, fibras naturales y en este caso celulosa micro y nanofibrilada, utilizando matrices poliméricas, tanto proteicas como polímeros, como el PHB o el PLA, para obtener un material bio-micro-nano compuesto. Otro trabajo que estamos también haciendo es el desarrollo de materiales para envases activos mediante la adición de nano y microencapsulados. Y para eso estamos utilizando, por ejemplo, ciclodestrinas que incorporan dentro de su estructura compuestos lábiles térmicamente como el timol y el eugenol, que luego van a ser incorporados en una matriz polimérica, por ejemplo el PHB, para obtener un material activo que vaya liberando estos materiales con una cierta cinética para proteger el alimento en el cual este material está siendo utilizado para envases. La incorporación o la microencapsulación de estos compuestos activos tiene una doble función. La primera es protegerlo durante el procesamiento del material, porque al ser lábiles térmicamente, estos polímeros están procesados alrededor de 270 o 230, 240, 270 grados centígrados. Por lo tanto, la estabilidad de esos materiales es baja y pueden perder actividad. Entonces, la microencapsulación permite esa doble función, proteger al activo durante el procesamiento del material polimérico y luego regular la liberación de ese material al alimento o al contenido, digamos, en el cual está siendo el material utilizado. Nosotros desde el INTI, como así también desde otros, de todos nuestros colegas en el sistema de ciencia y técnica, estamos en condiciones en cuanto a conocimiento y expertise y experiencia. Hace muchos años que nosotros y nuestros colegas de otras instituciones o de las universidades estamos trabajando en estos temas.
Desde el INTI nosotros estamos en condiciones de ofrecer este conocimiento y a su vez hemos presentado un proyecto que está en evaluación y en consideración de evaluación presupuestaria por parte de las autoridades para la ampliación y la modernización de nuestra planta piloto. El objetivo de este proyecto, al ampliarla y modernizarla, es que la industria plástica transformadora, que está en condiciones en la Argentina, en nuestra opinión, de poder formular a través de procesos de compounding, como les mostré, materiales bioplásticos que se adapten a las aplicaciones que sus clientes requieran, sin necesidad de comprar los materiales ya, o sea, el compounding ya formulado, importarlo, digamos, al extranjero. Entonces, con ese espíritu, la planta piloto estaría a disposición de la industria plástica argentina, digamos, nacional, para que trabajen en sus nuevas formulaciones, sus nuevos productos, y contarán entonces con la planta más la asistencia de nuestros técnicos y profesionales, que son varios y son jóvenes y están muy entusiasmados trabajando. Este es nuestro equipo de trabajo, pero ustedes van a escuchar a Silvia Goyanes y hay varios grupos en la Argentina que están trabajando, con los que nosotros hemos tenido y tenemos colaboración, así que estamos para lo que necesiten. Muchísimas gracias.